Y aprovechando el paso por Bahía Blanca y con la conversación tan rica con la señora Elsa Tear, hasta que no bajemos el audio, lo limpiemos y todo esto, obviamente que no los tenemos hoy mismo. Pero aprovechando ello y la buena atención de nuestro amigo Diego Arandojo, vamos a conversar de un tema que ella hace mención justamente en la charlita que tuvimos hoy, que más que charla, les cuento, puse el micrófono y ella habló las 2 horas, porque tiene muchísimo para contarnos. Y nos cuenta de lo vivido ella como una persona como cualquiera de nosotros ingresando en este tema, hablando con el profesor Terrera, con Naco Glianis, en lugares como Capilla del Monte y como Bahía Blanca. Y para hacer esta antesala y poder iniciar esta conversación que seguramente va a ser muy rica con Diego Arandojo, el tema que vamos a tratar justamente está enlazado con lo que es Bahía Blanca y lo que es Sierra de la Ventana y lo que es Capilla del Monte. Usted sabe muy bien que uno de los temas muy ricos y que ha sido tratado en Alternativas Extraterrestres de los tiempos ha sido las ciudades intraterrenas. Es sabido que el planeta tiene entradas por todos los lugares hacia el interior de la Tierra, desde cualquier lugar, Europa, América del Norte, por el América Central o por esta América del Sur. Existen las ciudades intraterrenas. Ahora, en este espacio de las ciudades intraterrenas hay un discurso sustentado desde el área metafísica en que habrían unas ciudades intraterrenas o metafísicas, si se quiere. De esto vamos a hablar con nuestro amigo Diego Arandojo, que se encuentra allí en Buenos Aires y que muy atentamente ha aceptado esta informal invitación. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Escuchas tú bien el audio? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenido y discúlpame ahí el atropello, pero... No. Pero venía bien y quién mejor que tú para conversar de todo este tema. Un tema rico, ¿no? El tema de la ciudad de Earth. Sí, la verdad que sí. Justamente esto que te ha sucedido con Elsa Tear, que es una persona que ha estado, como has dicho muy bien, en contacto con ese grupo un poco hermético que existió hacia fines de los años 80, que fue el grupo que llevaba a Coglanis allí a los terrones a hacer las ceremonias para visualizar ERCs. Y es muy interesante, porque yo vengo una vez que terminé la investigación de Terrera, que fue volcada en el documental y luego en el libro del bastón de mando, me acoplé un poco estos últimos meses a trabajar sobre la figura de Coglanis, ya que en principio hay muy poca información bibliográfica sobre él, biográfica también hay muy poco, así que ahora estoy un poco contactando a personas que han sido de su círculo más íntimo y para un poco hacer lo que hice con Terrera, ¿no? Construir una biografía y tratar de entender un poco cómo fue su vida y también su vida activa en lo esotérico, ¿no? Ahora, Diego, antes de entrar en tema con la ciudad de Earth, sí. Y hablando con la señora Elsa Tear, uno se pone de cara a este escenario en el que se sucedió en el año 85, 86, sí, allí en Capilla del Monte, en el que aparece en escena uno de los protagonistas de la historia, que es el señor Ángela Coglanis, y existen 2 versiones que hacen que en algún punto se ponga en duda toda esta gran historia de Earth. Yo escuché algo hoy de la señora Elsa Tear, pero antes me gustaría saber en qué lugar pones tú la figura del señor Coglanis enmarcado en esto que tú has estado estudiando. Sí. Y realmente, por toda la información que tengo acoplada hasta el momento, que estuve, digamos, que son también entrevistas que fui desgrabando, información que fui cotejando, incluso de discípulos de Coglanis, en principio lo que más nubloso es su origen, en realidad, su origen geográfico. Por un lado dicen que es procedente de Grecia, su familia era griega. En un momento hay un problema político, por lo cual una parte importante de su familia es asesinada por unos grupos comunistas, y lo que a él lo obliga a tener que emigrar. Viene a Argentina, se instala en la localidad de Ramallo, trabaja como camionero.
ese es uno de las informaciones que encuentro más repetida en torno a su origen, digamos, geográfico. Después está una que es más, digamos, podemos decir entre comillas, dentro de la leyenda, que es que él, digamos, también, siendo griego, siente el llamado para, que han sentido muchos iniciados, para viajar hacia el Tíbet. Está en Lhasa, la capital, donde estudia acupuntura, quiropraxia, todas esas medicinas alternativas. Él empieza a conformar un conocimiento sólido en eso, él tiene mucha predisposición, es muy bueno en eso. Y después, bueno, por algún motivo, que ahí está un poco perdido en la noche de los tiempos, llega aquí a Argentina y precisamente a Córdoba, ¿no? Capilla del Monte. Sí. Pero reitero que hay como que toda la información no es muy clara en sí, hay muy pocas fuentes que son amigos o discípulos que lo han conocido, y es la historia que él contaba un poco. Por lo cual a diferencia de otros personajes esotéricos, que es un poco más fácil rastrear sus orígenes, en el caso de Acoblani siempre hay como un manto ahí un poco no de oscuridad, pero un poco de una cortina, un poco de humo, no se sabe bien un poco su origen. También están los que lo cuestionan absolutamente a Acoblani, diciendo que no era médico, que él era argentino o inmigrante, pero es muy poca clara la información. Pero sí, lo que llega en claro es que él es quien empieza a hablar de Erx, por lo menos más públicamente, aunque sea en ese grupo de acólitos, de personas que lo rodeaban, pero él es uno de los primeros que alza la voz sobre esta ciudad intraterrena de Erx. Tú sabes, Diego, y esto lo vas a poder tú profundizar cuando tengas la oportunidad de estar con la señora Elsa, sí, que tiene mucho para contarnos, y como te dije, me encantaría que una de las noches, cuando ella organice su espacio de internet que va a estar en el programa, estemos los tres. Ella lo conoce como un doctor, como un médico, realmente para psicólogo. Él tenía su consultorio en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Sí, y ella lo conoce de una manera muy particular. Entiende en un momento dado que a ella, en algún momento en el Hotel Roma, cuando tiene una experiencia muy particular, la visita a él, pero que en realidad no es él en ese momento. Que ella ya había conocido a quien le llamaron el portero de Erx, que es y ella en ese lugar pone muy en claro que, como lo decía el profesor Terrera, uno es Acoglianis, que es rubio de ojos claros. Exacto. Y otro es Saruma, que es un hombre oriental, que aparece en escena en este año, en el año 85. En el cuadro que tú tienes, Saruma, ¿en dónde lo ubicas tú dentro de lo que has investigado? Bueno, también, nuevamente encontramos que una gran parte de la información o surge de la investigación del propio Terrera, que tuvo contacto entre el año 85 y 86, primeramente, como él cuenta en su libro Saruma, un ser cósmico. El primero tiene un contacto, le presentan en realidad a Ángel Cristo Acoglianis, al doctor Acoglianis, y al tiempo que ya se marcha Acoglianis, se le presenta a la casa de San Isidro Saruma, que físicamente era totalmente diferente, era de piel trigueña, de aspecto más indígena en un punto, contra Acoglianis, que era caucásico. Bueno, todas estas informaciones provienen, vuelvo a repetir, de los escritos de Terrera, de algunos de los documentos de Erx que son producidos por el doctor Acoglianis, también con la colaboración de Roberto Villamil y otras personas que eran de su grupo selecto. Sí. Por lo cual, siempre cuando hablamos de la diferenciación entre si Saruma y Acoglianis eran la misma persona o diferentes, volvemos a ese caso. Yo me remito, más que tener una opinión, porque no tuve la oportunidad de conocerlos ni a Acoglianis ni a Saruma. Me baso un poco en estos datos, que uno puede poner tranquilamente en duda, ¿no? Para Terrera eran dos personas diferentes, físicamente y hasta espiritualmente. Lo que sí tengo, y eso es un dato más, podemos decir entre comillas, científico, más palpable, tácito, yo conseguí grabaciones de los mantras de Saruma, del Saruma que cuenta Terrera, sí, que se realizaron al aire libre allí en Los Terrones, en Capilla del Monte. Sí, señor. Y después conseguí audio de Acoglianis dando una charla en Interiores, y haciendo un análisis así un poco espectrográfico de la onda del sonido y por el sentido común del oído, parecen diferentes, parecen dos personas diferentes, ya que
la voz, el color de la voz de Saruma realmente construye una imagen, por lo menos en la mente, más como es este perfil de Terrera, o sea, de una persona de una persona de aspecto extranjero en su forma de hablar, indígena en un punto, y la de Acoglanis realmente tiene ese tinte de voz, podemos decir europeo, griego, ¿no? En algunas modulaciones. Es el único elemento que yo pude constatar, digamos, como prueba, digamos, y que podría llegar a darle un visto bueno a la teoría de Terrera de que son dos personas diferentes, ¿no? Sí. Pero quien haya conocido a Roberto Villamil que me comentaba que él fue amigo íntimo de Acoglanis, me contaba de que él lo vio en estas ceremonias, de que él tenía como una especie de transmutación, no física, sino de comportamiento, y quizás en ese trance que tenía Acoglanis cuando invocaba las luces cósmicas en los terrones, su voz cambiara también. Digamos, es un tema complejo porque no... en el propio Acoglanis de puño y letra no hay ningún escrito, porque supuestamente los documentos, esto me lo contaba Roberto, los documentos de Ertz son construidos por discípulos principalmente, no hay un texto original del propio Acoglanis, ¿no? Y él tampoco escribía con su nombre, digamos, Acoglanis, sino que supuestamente escribía o dictaba a sus acólitos bajo la nomenclatura de Saruma, ¿no? Así que es un poco complejo el tema, sí. Bueno, me parece que te vas a dar un buen juguito de satisfacción escuchando a Elsa, que fue una persona que entró a esta historia sin ninguna especulación, interpretación, ni siquiera imaginar el lugar que iba a estar cerca de Acoglanis, de Saruma y de el profesor Terrera. Y dentro del testimonio de la señora Elsa Tear no da lugar a dudas de que son dos personas diferentes. Y en el mismo momento en que el señor Acoglanis se va, porque hay un momento de transmigración, que es así como ella lo llama, en ese mismo momento aparece Saruma en el cuerpo del señor Acoglanis. Ahí es donde aprovechan los dos de hacer esta historia. Sí. Además, y me parece que es oportuno antes de entrar en el tema Ertz, me parece, además digo, otro tema que me pareció interesante escuchar de la señora Elsa Tear es el final del señor Acoglanis, que también en esto que tú decías, tan controvertido como ha sido la persona del señor Acoglanis, que a veces lo enmarcaron dentro de un lugar de sombras porque habían mujeres en medio, habían cosas extrañas. En el final también se hizo muy interesante, de acuerdo a lo que escuché con la señora Elsa Tear, el final, ¿no? Que tú, si quieres, lo puedes comentar, el final del señor Acoglanis. Sí, hay algunas circunstancias previas que hay que contar. En principio, Acoglanis es exitoso en su labor médica, atiende un consultorio aquí en el centro de Buenos Aires y atiende allí en Capilla del Monte, al principio en el Hotel Roma, después ahí cerca en el Valle de la Luna, cerca de los Terrones, y en ese lugar es donde él planifica hacer una especie de centro de atención médica que iba a ser como un megaproyecto, donde en esa construcción o en ese hospital se iban a atender no solamente las necesidades médicas básicas, sino también las necesidades espirituales de los visitantes. Eso es un poco lo que me han contado, de que era como un proyecto muy, muy fuerte. También hay que destacar de que Acoglanis tenía conexión con la política, era digamos, asiduo amigo de algunas personalidades de la política, a las cuales también atendía su consultorio. Y toda esta mezcla un poco de magia, de curación, de política, siempre los desenlaces en general no son positivos, ¿no? Después todo el aspecto un poco personal de Acoglanis, de sus relaciones, digamos, íntimas o de pareja, yo es un aspecto no suelo hablar, pues es un aspecto de la persona que no me parece no me parece rico de explorar, digamos. Sí, por lo que me han contado, no tenía una vida muy ordenada en lo personal, pero que es un poco lo que algunos investigadores apuntan a por qué ha terminado de esa forma. En el año 89, básicamente, Acoglanis estaba atendiendo su consultorio en Buenos Aires,
entra uno de sus amigos y pacientes, que es Rubén Antonio, hermano de Jorge Antonio, el financista de Juan Domingo Perón, y sin mediar palabra saca un revólver y descarga todos los cartuchos de balas sobre Acoglanis, dándole 8 muerte tiros. inmediatamente. Rubén Antonio se retira del consultorio ya totalmente enajenado, y cuando desciende hasta la planta baja, hasta la salida del edificio, se encuentra con el portero del edificio. Le comenta que a estos brujos, en relación a Acoglanis, hay que matarlos a todos. Sí. Y acto seguido, Rubén Antonio se presenta en la comisaría como autor material de la muerte de Acoglanis, y se hace, digamos, ahí hay una cuestión bastante rara, por eso vuelvo a lo político también, porque hay algo como extraño, más allá de esta muerte o este asesinato también, que lo tiene, que es rápido y parecería a primera vista que es algo como no muy meditado, pero hay un proceso jurídico que es sumamente expeditivo. O sea, en el mismo día se hace la reconstrucción de los hechos, se toma como culpable se toma testimonio de Rubén Antonio, y ya, digamos, en poco tiempo está en la cárcel. Todo muy rápidamente, por lo cual ahí se nota que un poco la influencia que tenía Acoglanis en el mundo político de fines de los años 80 era importante, ¿no? Era como un tema que se lo querían un poco sacar de encima y rápido. Y ahí es un gran enigma, porque, bueno, Rubén Antonio, años después, creo que en el año 93, cuando sale de la cárcel, inmediatamente se quita la vida, ¿no? Se suicida. ¿Y de qué manera, no? Suma otro enigma más, ¿no? ¿Por qué ha sucedido todo eso? Cabe destacar de que Rubén Antonio lo conoce, acude a uno de los cursos de antropología y metafísica del profesor Terrera en esa época de años de 85, 86, y es ahí donde un poco también toma contacto con Acoglanis. Entonces te das cuenta que es como un grupo esotérico que era de un puñado de personas que mantenían un poco estos secretos sobre también el bastón de mando, ¿no? O sea, sobre Erx y todo eso, y que en el caso de Acoglanis, bueno, tuvo un final muy, muy súbito, que uno lo podría adjudicar. Las razones pueden ser varias, desde las meramente románticas, las políticas, de que Acoglanis estaba acumulando no solo una influencia económica en la región, sino también una influencia sobre unas figuras de la economía, de la política, podríamos decir latinoamericana en un punto. Y otra es que también ese plan que él tenía de construir ese megaproyecto de hospital físico y metafísico era quizás la competencia para algún otro que quisiera hacer lo mismo. Es muy raro, ¿no? No se sabe cuáles son las causas exactas por las cuales Rubén Antonio asesinó a Acoglanis. ¿Qué fue lo que lo motivó? Si fue una enajenación realmente, si Rubén Antonio mentalmente estaba inestable y de pronto proyectó sus sombras sobre Acoglanis y vio en él a un ser muy peligroso. O quizás la teoría más complotiva, más especulativa, es que en su carácter de portero de Erx, ya que después de la muerte de Acoglanis nadie logró generar lo que él pudo hacer con estas luces cósmicas en los terrones, fue que lo que hicieron suprimir, borrar, quitárselos de encima, y que el tema de las luces cósmicas, de Hertz y todo eso quedara como un poco en el olvido, como una anécdota. De hecho, cuando visitamos los terrones el verano pasado, el guía, que fue muy amable, nos mostró el lugar donde se hacen las ceremonias del doctor Acoglanis, y es como un relato legendario hoy en día, no tiene la fuerza que tenía en esos años, no al no estar físicamente Acoglanis, ¿no? Cuando hablaba hoy con la señora Elsa Tear, metafísica, sí, ella muy cercana de toda esta experiencia, ella lo narraba de una manera punto por punto, y tiene problemas de memoria, pero punto por punto, en detalle, iba redactando los hechos, sí, como se fueron sucediendo, e inclusive este final del señor Acoglanis lo enmarcaba dentro de un aspecto puramente metafísico por la cantidad de tiros que recibió este señor. Exacto. Y a la vez, al final, este señor que se suicida, sale de la cárcel, que había pedido que no lo sacaran. O sea, él quería estar dentro de la cárcel, él asumía, sí, que él había hecho el delito.
Cuando lo sacan, ese mismo día, cuenta la señora Elsa Tear, sí. sube al piso 30, Exacto. a un apartamento, y desde ese piso, ese mismo Se tira al piso. Entonces, es como que hay una cuestión que en eso estaría bueno cuando lo conversemos o lo converses tú con ella, hay una actitud metafísica en todo esto. Sí, por eso resaltaba esta última un poco hipótesis, más rondando el complot, ¿no? Porque, digamos, sobre todos estos hechos existe, salvo en el caso de la señora Tear, que son testigos directos de los hechos, existe poca información, incluso escrita, digamos, hay muy poco, o sea, puntual, de investigación, o sea, hay libros obviamente están los libros de Dangel, que son quizás los más ricos en aspecto para entender un poco a Coglanis y el tema de Erx, pero incluso yo ahora estoy tratando de conseguir el expediente de lo que fue el asesinato de Coglanis, y es un problema. Es un problema porque, bueno, primero por las 2 décadas que han pasado, después de eso, después hay... yo digo, ¿no, Diego? Un poco retomando este tema de la forma como se han dado los hechos y cómo nos los han contado a nosotros. Está claro que en algún punto hay situaciones que no debemos escuchar en cierto tiempo y sí lo tenemos que escuchar después. Porque uno se pregunta, ¿no? Tanto misterio que se generó y tanta una insinuación de querer borrar, por ejemplo, yo soy una de las que, escuchando hasta hoy a la señora Elsa Tear, había muchas cosas borrosas en la historia del señor Coglanis. Sí. Y la señora Elsa Tear lo da como un hecho. En realidad pueden haber situaciones oscuras dentro de la perfil del señor Coglanis, dado que era un ser humano. Pero por supuesto, en el contexto de la historia parece que tiene muchísimo y muchísima relevancia en lo que significa la ciudad de Erx. ¿Qué nos puedes contar tú dentro de tu tarea de investigación sobre la ciudad de Erx? Bueno, en principio el término Erx es encuentro de remanentes cósmicos siderales. Es una ciudad, como has dicho muy bien, intraterrena, metafísica, no es física, no es palpable en principio. Es una ciudad que cuenta con una población de seres que han sido elegidos a lo largo del tiempo, y un poco que se desprende de mi investigación, Erx serviría en un momento de peligro de la humanidad como un recipiente, como un salvoconducto de la humanidad, de cierta humanidad, de ciertos elegidos, para salvarse de esa hecatombe, ¿no? La geografía, digamos, de nuestro planeta, ¿dónde estaría esta ciudad? Bueno, en principio se la ha ubicado dentro del cerro Uritorco, después la entrada supuestamente en los terrones, que hoy en día todas las personas que visiten los terrones van a encontrar que hay dos mástiles sosteniendo un cuarzo, una piedra de cuarzo, que es como marcándola donde es la entrada a esta ciudad de Erx. Pero bueno, es una ciudad que alberga a seres metafísicos en armonía, en paz. Visualmente es una ciudad de luces, de colores, que genera como una sensación de paz al ser contemplada. De hecho, en una información que había encontrado justamente la señora Elsa Tear, narra que en una de estas ceremonias que participó, donde estaba Coglanis y Terrera, ella después se retira a un hotel en Capilla del Monte y tiene como una visión de esta ciudad también lo mismo, como una ciudad de colores, cristalina, muy parecida a los relatos de ciudades míticas como son Shambhala y Agartha y otras ciudades también de la misma índole, ¿no? Intraterrenas, inaccesibles. Solamente se puede, digamos, acceder a ellas cuando se recibe una invitación, no se puede forzadamente entrar. De hecho, desde que Coglanis empezó a hablar de esta ciudad de Erx, muchas personas han intentado, subiendo al cerro Uritorco, mismo a los terrones, poder ser parte de Erx, ¿no? De entrar, y no ha sido posible, digamos. Lo único que se ha logrado son algunos avistamientos de algunas partes de la ciudad, y en el caso quizás lo más importante o relevante es de la investigación vuelvo a Roberto Villamil, porque es también un poco el fotógrafo de las luces de Erx. Él en varias ocasiones logró fotografiar algunas de las supuestas naves que salen de Erx, y ese es el manto general. Después Terrera tiene, digamos, una cuestión con Erx que
más analítica. Él habla que dentro de ERCS existen distintas construcciones, el Templo de la Esfera, que alberga distintos objetos, pero básicamente, digamos, diría que entre los terrones y más que nada en el Uritorco están estos portales metafísicos para que ingresen personas espiritualmente aptas, ¿no? Y eso es un elemento bastante común en lo que son los relatos de ciudades intraterrenas, ¿no? Solamente personas que han sido llamadas a través de mensajes telepáticos, a través de sueños, y que estén espiritualmente aptas, pueden llegar a ingresar a estos habitáculos espirituales, ¿no? Ese es un poco, a grosso modo, la información que uno tiene de ERCS, porque vuelvo a que no hay mucho. A que uno puede consultar los documentos de ERCS que están disponibles en internet y se puede nutrir de un montón de información, pero ahí es donde yo vuelco un poco mi opinión, de que es muy difusa en algún aspecto de la información, porque son canalizaciones, son, digamos, mensajes tal vez telepáticos, algunos que fueron después bajados a papel, y creo que ERCS es, más que nada, es una cuestión de fe, principalmente. Más que una ciudad, digamos, propiamente en el sentido material, ¿no? Por eso se habla de la ciudad mitológica de ERCS, ¿no? En el sentido de quizás legendario. Yo creo que ERCS es una cuestión de fe. Hay personas que hay que respetar, que han tenido quizás, como en el caso de la señora Tear, han vislumbrado ERCS, y creo que hay que respetar, en todo caso, no hay que denigrar los testimonios de las personas que han sentido o visto o percibido ERCS o alguna de sus facciones como urbe, pero bueno, no es mesurable a nivel científico, obviamente. Por eso, a diferencia, por ejemplo, de otros elementos metafísicos, como el caso del bastón de mando, que es un objeto físico, ¿no? ERCS, yo creo que es una cuestión muy conectada con lo espiritual, con la fe, con la creencia, y con este llamado que tienen algunas personas para ir a ciertos lugares a tener experiencias de este tipo, ¿no? Puramente espirituales. Tú sabes, Diego, que uno acá dentro de esta curiosidad que le viene a uno escuchando tantas versiones, y como bien dices, yo recuerdo cuando estábamos diagramando en imágenes la conferencia del doctor Terrera acerca de la ciudad de ERCS, sí. Costaba mucho encontrar material para ilustrar esa conferencia, y se ve que tiene un conocimiento milenario, profundo, que no está al alcance de nuestras manos, ni siquiera en internet. Y escuchando a 3 versiones diferentes, yo me sumo a esto que tú acabas de decir en cuanto a la ciudad de ERCS. Por un lado, la señora Elsa Tear plantea que lo que se vieron eran entidades espirituales. En ningún momento habló de seres y habla de entidades espirituales intraterrenas que afloran, aparecían en esos momentos en que estaban haciendo los mantras. Por otro lado, aparece esto que tú mencionas del tema del profesor Terrera y de Acoglianis y yo sumo a esto la versión o lo que expresa la señora Perla Perviu. No sé si la ubicas o la recuerdas, contactada, que estuvo acá en Capilla del Monte, vino estoy en Bahía Blanca, que estuvo en Capilla del Monte, que estuvo haciendo una intención de marcar a 2 personas, una de esas era Jorge Suárez, otra José Carrión. Mucha gente del pueblo la conoció, a la señora Perla Perviu, que era una persona que mostraba luces y eran muy extrañas. Y ella cuenta en la revista de España, para el señor Licerio Moreno, esto está en una de nuestras revistas, dice que ella entró a esa cueva, más o menos la tenemos ubicada nosotros, ella entra a ese lugar, allí es como que entra a un espacio diferente, lo vieron muchas personas en medio de una neblina, y allá adentro ella se encuentra con esenios. Al encontrarse con estos esenios, además de hablarle del bastón de mando, además de hablarle de que estaban con ella, le dijeron, ¿y quiere conocer usted la ciudad de ERCS? Y ella, por supuesto, se queda asombrada y le muestran la ciudad de ERCS. Y estos señores le dicen, esta es la ciudad del futuro. Creo que si uno va sumando todas estas expresiones que no tienen todavía una consistencia
más real físicamente hablando, estamos simplemente abriendo el debate a un punto en donde alguna vez tendremos que saber qué es eso. Y mi pregunta sería para ti, Diego, que andas en esta tarea de investigación. ¿De dónde sale el término ERCS? ¿Quién es el dueño intelectual de ese término? Es lo primero, mira, cuando vuelvo un poco a lo que hablamos al inicio, cuando finalicé la investigación del profesor Terrera y me despertó interés la historia de Acoulanis, traté un poco de bucear en la información que existe, volver en el tiempo y ver quién fue el padre del término de estos encuentros de remanentes cósmicos siderales, ¿no? Remanentes cósmicos. Yo creo que fue principalmente Acoulanis. Muy rebuscado en algún punto. Quizás alguna otra persona salga a negarlo o a darse que tiene el copyright un poco del término. Sí. Es extraño, decía, que son estos encuentros de remanentes cósmicos siderales, ¿no? Realmente es otra pregunta. Creo que el propio término dispara una pregunta, ¿no? Para algunos es la unión de distintas capas o esferas dimensionales. Hay también y esto en relación a qué son las luces. Es importante destacar que para Terrera las luces cósmicas no eran extraterrestres, sino que eran telúricas, o sea, que brotaban de la Tierra o tenían un origen terrenal. Pero también entendemos que ERCS es una especie como de colisión dimensional, ¿no? Entre este plano dimensional y otras esferas otros planos dimensionales, ¿no? Ya entraríamos casi en un terreno de la física cuántica al principio. Todo esto, tema de debate, ¿no? ¿Quién fue el que acuñó el término ERCS? Yo creo principalmente que fue Acoulanis. No hay, recalco, hay muy poca información realmente sobre el origen de las primerísimas, digamos, investigaciones sobre ERCS en realidad. En principio porque el propio Acoulanis, por lo que me comentaban algunos discípulos, no tenía una intencionalidad de hacer un negocio con ERCS. Entonces, él entregaba la información que él tenía, quizás con canalizaciones, con visiones, a sus discípulos, y en el caso de Villamil, que me comentaba de que él recibió la orden un poco de Acoulanis de escribir esos documentos o toda esa información que le pasaba verbalmente a Acoulanis, de bajarla a papel, ¿no? También, bueno, hay otras personas que han recibido también algunos escritos de Acoulanis, pero era como que él firmaba como Saruma, sin volver a esta dicotomía a ver de quién si era o no era Saruma, ¿no? O si él, como contaba la señora Ter, que tú dices, entraba como en una especie de transmutación física y se convertía en Saruma, digamos. Eso es un tema, volvemos, es casi una cuestión de fe, de creer o no creer, creo. Pero creo que resumiendo, el origen del término ERCS es acuñado, o por lo menos es verbalizado por primera vez por Acoulanis, y después el tema de las luces ya es un tema bastante arduo, en el sentido de que, de vuelta, yo creo que se habla de luces cósmicas, o sea, si se habla de cosmos, significa que son luces que provienen del espacio exterior o de otra dimensión espacial. Sin embargo, digamos, hay unas figuras interesantes que habla Terrera, que de entidades muy altas físicamente, pueden ser habitantes de ERCS también, que él denomina la gente que no es gente, o las personas, o los hombres que no son hombres, ¿no? ¿Por qué estos hombres que no son hombres? Son antropomórficos, muy altos, estamos hablando de 3-4 metros, físicamente parecen masculinos, pero no tienen expresiones, no tienen rostro, van cubiertos de una especie de ropaje casi al estilo monje, y se los ha visto supuestamente en la zona aledaña al Uritorco, o de camino a los terrenos. Estos hombres que no son hombres podrían ser también habitantes de ERCS, pero bueno, todo esto es sujeto de investigación, y realmente hay personas que yo entrevisté que ellos han visto a estos personajes, y bueno, es cuestión de creer o no creer, ¿no? Vale a hacer como una suma a esta ciudad intraterrena de ERCS, como se ha planteado en el programa, unido con, y esto lo decía la señora Elsa, de la cual vamos a tener que aprovecharla cuando entre en el programa,
porque nos quedó muchísimo para escucharle. Y una de las cosas que ellos mencionan es que Bahía Blanca, más exactamente hacia la Sierra de la Ventana, que es de donde vinimos hoy, tendría un vínculo intraterreno también. Sí, eso Terrera menciona también ese lugar como de entrada, ¿no? De estos conductos. Sí. Que van ligados directamente a esta parte intraterrena de Capilla del Monte, es así, ¿no? Sí, dentro de ahí, volviendo a Terrera, sí, él habla de túneles subterráneos, túneles incluso de tipo metafísico. Él menciona ciudades míticas como Thule también, la Thule del norte, la Thule Zúrica del sur, porque él habla siempre de lo que son las antípodas, las ciudades o escuelas metafísicas que están que tienen su antípoda, ¿no? Su contrario geográfico, ¿no? Entonces, sí. También hay lugares fuera de Argentina y dentro del Cono Sur, como es la estancia La Aurora en Uruguay, que son lugares donde hay avistamientos de luces que son similares a las que se ven en el Uritorco, en los Terrones, o en el Cerro del Pajarillo, digamos. La teoría o esta teoría metafísica estipularía de que existen conexiones subterráneas o de tipo metafísico entre estos puntos de poder o de energía, donde estos seres emergen y vuelven a reintegrarse a la Tierra o vuelven a su cauce, ¿no? Tú sabes, Diego, que en este pequeño recorrido que hemos hecho hacia La Pampa, desde Río Cuarto hasta Sierra de la Ventana, hoy Bahía Blanca, los testimonios todos, y fíjate que esto lo enmarcó también el profesor Terrera en su tarea de investigación, es una gran franja de avistamientos y donde todos casi coinciden, salvo raras excepciones, en estas luces que se ven sobrevolar las zonas. No hay hay una constante en la descripción y son muy pocas cosas que las diferencian. O sea que estamos hablando, yo no diría que solamente esta zona, porque cuando uno va a Colombia y escucha gente de cualquier lugar de la zona también del país, habla de esferas. Sí, de hecho, la morfología de estas luces, vamos a llamarlas entre comillas cósmicas o telúricas o extradimensionales, o como se le quiera poner el término, es como una especie de común denominador que uno se encuentra, que casi son muy parecidos en otros puntos, como bien dices, del propio continente americano también, pero también en Europa. O sea, se ven esferas de luz que se mueven erráticamente. Yo, accedí a un material en VHS grabado con Terrera presente, donde se ve en la zona del Pajarillo, o camino al Pajarillo, donde se ve una luz, que no es un helicóptero, no es un avión, no es un globo aerostático, no es cualquier tipo de aeroplano, y y sigue la descripción de las luces que describieron tanto Acoglanis como Terrera. O sea, tiene un movimiento casi recto, perfecto. Son pruebas, entre comillas, que uno va encontrando en la investigación, pero toda esta cuestión de ciudades que están dentro de la Tierra o dentro de otra dimensión es una gran cuestión de fe que no puede ser mesurable científicamente como lo es la propia religión, ¿no? Que son cuestiones de fe. O sea, uno puede creer en la transubstanciación, o sea, que el cuerpo un cuerpo elemental se materialice, o no. Nadie está obligado a creer, pero para algunas personas, millones de personas, la transubstanciación es un hecho, no es un hecho poético, un acto poético, sucede en cada misa. Y en esta cuestión es muy parecida en un aspecto. Todo lo que es ERX, toda la cuestión itinerante de ERX, que son las luces que emergen, que ingresan, que son estos seres que se los ven en distintos lugares, no solo en ERX, digamos, como bien estás diciendo, en otros puntos de la Argentina. En Mendoza está la otra ciudad intraterrena, que es Isidris, también.
Creo que hay personas que tienen una especie de dotes naturales para percibir o ver estos planos diferentes de la realidad o estas dimensiones, y otras que no. Y las que lo pueden percibir, lamentablemente se tienen que soportar una especie de denigración o de ser acusadas como que han perdido la razón o que están insanas. Y quizás se los está analizando bajo una óptica negativa y no neutra. Quizás son personas que sí, que tienen dotes naturales para poder percibir, ver estas otras energías que pululan en nuestro plano, y que no, en realidad quería llegar a este punto. Si están en otra dimensión y nosotros las podemos visualizar, en esa dimensión la geografía que nosotros conocemos no existe. O sea, la geografía delimitada por las 3 dimensiones no existe. Entonces, nosotros podemos estar viendo una luz cósmica sobre el Uritorco y otra persona en otro punto del planeta puede estar viendo la misma luz y es exactamente la misma, con estas diferencias equidistantes de geografía, de kilometraje. Y bueno, estamos hablando de que supuestamente, siempre hablando en supuestos, lamentablemente, porque recalco, no es información que uno pueda colocar bajo la lupa en un microscopio y racionalizar. Es espiritual, es cuestión de creencia, a que la persona que cree en esto no hay que atacarla, no hay que difamarla, hay que tratar de entenderla y en todo caso respetarla, ya que estamos en un Estado de Derecho. Hay que darle voz a todas las voces, o sea, valga la redundancia. O sea, hay que entender de que sí, yo creo realmente que existe otro plano de la realidad. Es una cuestión personal que lo manifiesto, pero tampoco sobre Hertz yo quizás tengo un poco más de escepticismo, ¿no? Al no haber lamentablemente conocido en persona a Kovlanis. La señora Tear ha tenido una experiencia única de primera mano con el doctor Ángel Cristo Kovlanis, y ella puede, digamos, dar su versión de los hechos, ¿no? Y es totalmente válida y hay que respetar, y me parece que es bueno también difundirla. Es un poco lo que estoy embarcado ahora, tratar de investigar a Ángel Cristo Kovlanis, saber quién era. Estoy tratando de dar un poco con el origen de su nombre, de su apellido a Kovlanis, tratando de comunicarme aquí con la Embajada de Grecia para tratar de rastrear un poco la genealogía de los Kovlanis, porque realmente encontré casi ninguna Kovlanis en Grecia, por lo menos en internet, buscando en guías telefónicas, por lo cual abre otro debate que es realmente, o que se suma al debate del origen, digamos, de Kovlanis, que de dónde procede exactamente, porque a Kovlanis en Grecia hay muy pocos, realmente, muy poca, hay más aquí creo que en Argentina que en Grecia. Qué linda tarea la que tienes, y te voy a dejar otra más. Porque uno cuando a uno yo me ubico en el mismo lugar tuyo, el escepticismo, y lo hablábamos con la señora Elsa Tear, ella dice, ustedes son muy científicos y esto es un tema real, existe aunque no lo conozcamos. Sin duda, nosotros asumimos y aceptamos de que puede estar existiendo esa parte metafísica que bien decía el profesor Herrera, un cuerpo físico tiene un cuerpo metafísico, eso sin duda. Y nosotros somos eso. Pero ya cuando estamos hablando de una historia como esta, como la ciudad de Hertz, yo diría esto, Diego, y esto en razón de este pequeño trayecto que hemos hecho por 4 lugares que enmarcan una zona interesante en la temática donde el perfil de la sociedad nos involucra y mucho, cuando se expresa totalmente diferente en cada lugar. Y yo diría, pienso, tiene mucho que ver con la cuestión indígena. Porque tú sabes, Diego, que uno viendo el perfil de Capilla del Monte con los comechingones que no eran indígenas, está clarísimo que esa cultura que pasó por esa zona, y lo decía la señora Elsa Tear hoy, no es en ese perfil que tenemos nosotros de indígenas. Y mostrando los indígenas, las personas nativas de esta zona, eran perfiles totalmente diferentes. ¿Qué está pasando allá abajo en la tierra, en esa ciudad intraterrena? ¿Será que habrá una tecnología realmente más avanzada y que está queriéndose mostrar o involucrarse en esta sociedad que es un poco terca, necia, que está aquí arriba,
digo yo a manera de reflexión ante semejante escenario en el que nosotros nos vamos involucrando cuando conocemos de estas realidades que todavía no hay una consistencia científica. Sí, volvemos a la cuestión de la creencia, de la fe, digamos. Todo, tanto el bastón de mando como ERCS tienen un punto en común, que es la finalidad. En principio el bastón de mando, la finalidad que tiene posterior, digamos, a su creación, es ayudar en un momento de crisis a la humanidad a guiarla, ¿no? Como un faro, si fuera una gigantesca luz o linterna, para que en ese momento de oscuridad humana pueda guiar a la regeneración de la especie. Y ERCS tiene digamos, una finalidad muy parecida, porque sería, digamos, este espacio para que la humanidad pudiera, o un grupo de personas pudieran salvarse al modo de Arca de Noé de la destrucción planetaria, o vaya uno a saber, digamos, exactamente. Dentro de esa línea, la línea más, digamos, de ayuda a la raza humana, uno podría entender de que estas luces también sean seres conscientes que tratan de estrecharnos la mano, una mano de ayuda, un mensaje verbal o telepático, los sueños simbólico, icónico, que nos traiga un poco de paz, armonía. Todos los relatos concernientes a ERCS, incluso también al bastón de mando, hablan son pacíficos principalmente. Tratan de traernos un poco de alivio a este tiempo un poco turbio que vivimos a nivel internacional, donde nuevamente algunas potencias fuertes del planeta se están enfrentando y empieza a surgir un poco este rumor o sonido de una nueva guerra mundial, que esperemos que no suceda. Y fíjate que siempre en esos puntos donde la historia de la humanidad ha atravesado momentos de extinción o de una guerra nuclear en la época moderna, siempre tanto las ciudades intraterrenas como los dotados, los que tienen posibilidades de tener visiones o los que pueden canalizar esta información cósmica, telúrica, extradimensional, tratan de traer un mensaje de paz para poner un poco de paños fríos a estas disputas de poder, de guerra, o tratar directamente de intervenir, ¿no? Puede que estemos siendo no vigilados, ¿no?, sino supervisados por alguna inteligencia superior que está velando por nosotros o que ha logrado quizás, digo exitosamente en un punto, porque por suerte la raza humana existe todavía, ¿no? Sí. Y hubo momentos en nuestra historia del siglo XX que estuvo a punto de dejar de existir, ¿no? Guerras nucleares, armas químicas de gran escala. Entonces creo que quizás toda esta información que van algunas personas como Acoglanis o Terrera traduciendo, ¿no?, de esos mensajes telepáticos, sea emanada quizás por inteligencias que tienen una morfología diferente, que sean seres lumínicos en este plano, en el plano de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto, nuevamente, y bajándolo a lo concreto, es una cuestión de fe. La señora Tear dice que es real dentro de sus convicciones, ¿no? Y estamos hablando de una persona que ha vivido una serie de experiencias únicas e irrepetibles. O sea, no estar a Acoglanis no se puede generar lo mismo que... Además no ha tenido un heredero en ese sentido de transmitir la información metafísica. Sí lo ha hecho con la medicina. Hay muchos discípulos que hoy son médicos entre comillas convencionales, que siguen haciendo prácticas de acupuntura, quiropraxia, como hacía Acoglanis, pero no ha tenido un heredero metafísico en el sentido de lo que él lograba hacer al invocar o llamar a estas luces, ¿no? Algo muy parecido ha pasado con Terrera también, de que no ha dejado un sucesor para aportar el bastón de mando. Entonces hay muchas coincidencias entre estas dos figuras. También han nacido los dos en el mismo año, en el año 1922, o sea que si bien han fallecido en distintos lapsos de tiempo, pero hay como muchas cuestiones en común, ¿no? Pero básicamente ERCS es una cuestión, yo creo que es una cuestión de fe. No hasta que existan pruebas materiales que puedan ser comprobadas científicamente, pero no creo que sea necesario, en el sentido de que
Y fíjate que es uno de los elementos que más genera atracción turística de Capilla del Monte, de ir a tratar de vivir Erx o de tener alguna posibilidad de vislumbrar las luces. Y me parece que es algo quizás positivo, porque todo esto lo que genera es una apertura espiritual en gente, en personas que nunca la han sentido, capaz, o la han sentido a través de la religión y se sienten como incompletas en esta época. Y Erx les da la excusa para conocerse a sí mismas, ¿no? Bien, bien decía el doctor Terrera, esta ciudad sí existe, está en un ámbito mitológico hasta que se compruebe que eso sea real. Exacto, exacto. Lo decía siempre, ¿no? Bueno, Diego, creo que hemos dado una panorámica interesante en un tema, pero súper apasionante, tema que la señora Elsa Tejar, por supuesto, nos va a refrescar de esos años, ¿no? En donde se vivía este tema desde lo más, yo digo que todavía extraño, ¿no? Me imagino viviendo yo una experiencia de esas en ese lugar. Debió haber sido total, no, lo dice la señora Elsa Tejar, puede realmente cambiar el orden de tu vida. Sí, sí, totalmente. Bien. Sí, por eso comentaba de que ella ha sido un testigo único en el aspecto de poder, digamos, transitar a estas figuras de nuestro esoterismo latinoamericano y poder haber tenido con ellas esas experiencias o estas visiones de Erx, de las luces, que hoy se han perdido un poco porque al no haber un sucesor de que nuevo portero de Erx, lamentablemente no suceden. Entonces creo que tiene mucho valor realmente el testimonio de la señora Tejar por esto mismo, ¿no? Por ser un testigo ocular de los hechos para algunos, fantasías para otros quizás. Eso me parece que también hay que dejar la puerta abierta en el sentido de aquella persona que no comulgue con la idea de Erx, pero sí, y me parece que hoy lo positivo de Erx me parece que genera en Capilla del Monte la atracción de muchas personas que desean quizás encontrar su propio despertar, ¿no? Dentro de sí mismos, que han tenido una vida quizás regular, ordinaria, en el sentido de la repetición cotidiana de las mismas acciones. Y Erx propone, digamos, como elevar ese nivel de conciencia, ¿no? Entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, incluso lo que son los registros acásicos, o sea, toda esa memoria que llevamos como humanidad que está registrada en algún plano ulterior, metafísico. Y en ese aspecto me parece positivo, siempre y cuando sea ese viaje hacia uno mismo, como excusa Erx, bien guiado, ¿no? Y no manipulado por alguna persona que quiera hacer negocio con todo esto, que lamentablemente las hay. Y cuando realmente la búsqueda de Erx es pura y es concreta, quizás a esa persona sí se le deje ver un poco, ¿no? Atisbar un poco qué es esta ciudad. Muchísimo todavía para buscar ese tipo de información. Y bueno, a buena hora tenemos personas como tú, Diego, que allá están buscando y rebuscando más de todo eso que no nos han contado. Diego, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Tú sabes, y para la audiencia, pídanle a Diego el libro El Bastón de Mando, una recopilación de toda esta dialéctica que ha quedado por ahí suelta. Él la ha puesto toda en un libro que se llama El Bastón de Mando. Es así, ¿no, Diego? Exacto, sí, sí. Y el DVD, 30 años de silencio, del profesor Terrera, que enmarca también toda una época fantástica en un personaje como el profesor Terrera. Referente para nosotros muy importante en todo este tema. Pídanselo a Diego, que te pueden ubicar en dónde, Diego. Tengo un mail que es info@arandojo.com.ar. Ese es mi mail directo. Bien, ahí lo pueden ubicar, y en Face, Diego Arandojo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Diego. Amigos, espero que les haya gustado el programa.